Aquí en la paracha número 11, la paracha Vaigás, ¿sí? Y esa paracha la encontramos en Berechit o Génesis 44, 18 al 47, 27. Esa es la sidra para este día de Shabbat. Vaigás y se acercó, o acercóse, ¿sí? Allí es cuando Yehudá se acerca a Joseph para implorar pues por Binyamin, porque allí se encuentra la copa en su carga, la carga que llevaba Binyamin, se encuentra la copa de Joseph. Entonces, él dice, él se va a quedar aquí como esclavo. Pues ya ustedes conocen la historia. Pero aquí pues vamos a tratar, ¿verdad? Aquí un aspecto interesante y vamos a estar revisando como ese compromiso que tenemos nosotros, ¿sí? O que tenemos con el Creador, ¿verdad? En materia de restauración y cuidado de las almas, ¿sí? O sea, tenemos esa tarea, una tarea muy importante, muy vital, ¿sí? Que es el cuidado de las almas, la restauración de las almas, ¿sí? Al ser nosotros receptores de esa luz y de esa verdad que estamos hablando ahora hace un momento, tenemos esa gran responsabilidad. Y en cada uno en su nivel y en su categoría, ¿sí? Cada uno en su nivel y en su categoría tenemos esta responsabilidad. Entonces vamos a ir a lo que dice parte de la paracha allí en Berechit o Génesis 45, 5 y el verso 7. Dice así: ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió el Eterno delante de vosotros. Es lo que le responde aquí Joseph a sus hermanos. Sí, Joseph le responde esto a sus hermanos, ¿no? Que no se pongan tristes de haberlo vendido, ¿verdad? Allí a Egipto, porque el Eterno lo hizo, ¿verdad? Y fue el Eterno el que lo envió, así lo entendió Joseph, ¿no? Para preservar la vida, ¿verdad? De muchas personas. En Berechit 45, 7 dice: y el Eterno me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. ¿Sí? Entonces, mire, digamos, la visión de Joseph, ¿no? O sea, la mentalidad de ellos es tan diferente, ¿verdad? A la mentalidad de sus hermanos, ¿no? Sus hermanos estaban preocupados, estaban tristes, angustiados de ver a Joseph, ¿verdad? Allí y verlo en esa posición, ¿no? Una posición muy privilegiada, una posición donde ellos muchas veces, y lo pensaron así, bueno, ahora se va a vengar de nosotros, ahora va a tomar represalias por haberlo nosotros vendido a Egipto, ¿no? Pero aquí él les dice y los consuela diciéndoles: no se pongan tristes, tranquilos, fue el Eterno que me envió delante de ustedes, ¿verdad? Entonces esa es podríamos decir, la mentalidad del líder, ¿sí? La mentalidad de una persona líder es ayudar, siempre es consolar, es restaurar. Y por eso aquí nosotros tenemos una responsabilidad grande, que es la restauración y el cuidado de las almas, ¿sí? Restauración y cuidado de las almas. Debemos pensar siempre que tenemos personas a nuestro alrededor que tenemos que mirar la forma de ayudarles, de alguna manera ayudarles, ¿verdad? Restaurarles, darles consuelo, a reconciliarles, ¿verdad? Con el Creador. Sí, tenemos que tener eso en perspectiva siempre, ¿no? Vamos a ver entonces, en resumen, lo que sucede con la vida de Dios. ¿Sí? Y después de experimentar todo tipo de rechazo por parte de sus hermanos, acuérdense que por eso es que lo venden, al punto que ustedes saben que pensaron acabar con la vida de él, ¿no? Es enviado al exilio y es precisamente este factor lo que lo hace no solamente salvador de Egipto, sino de toda su familia también, ¿sí? Y pues por ello tengo unas charlas que hablan acerca de este paralelismo que hay entre Joseph y Yeshua, ¿no? Hay un paralelismo muy, pero muy marcado, ¿no? Entonces, aquí vemos que él reconoce, sabe, que él es enviado a Egipto, pero no solamente para salvar a Egipto, sino también para salvar a su familia de la hambruna que se venía. Y en estos textos entonces vemos que la visión de Joseph es clara al afirmar que el Eterno mismo fue el que lo envió valiéndose del rechazo y odio de sus hermanos, pero que todo ayudó para que el propósito del Eterno se cumpliese en él al hacer de sus sueños una realidad.
¿sí? Entonces él supo, ¿verdad? Y sabía que todo esto el Eterno lo había encaminado para bien. Todo ese mal lo había encaminado para bien, para, obviamente, cumplir esos sueños, hacer esos sueños realidad, esos sueños que él le refirió a su padre y a sus hermanos. Entonces, ¿hasta qué punto entendemos que si hemos sido reconciliados con el Eterno mediante el conocimiento de la obra del Mesías, tenemos esa responsabilidad de traer con nosotros esa salvación a nuestro círculo familiar, a nuestras amistades y compañeros? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos conciencia de ello? ¿Sí? O sea, aquí es importante tener conciencia de ello. Sí, aquí no es cuestión de que ya yo tengo mi salvación, tengo mi perdón, me siento bien, siento su presencia, estudio la Torah, cumplo las misbot, o sea, eso está muy bien, todo eso está muy bien, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto va nuestra responsabilidad con nuestro prójimo? Sí, con nuestro prójimo. Nosotros en nuestras oraciones diarias decimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Sí, y repetimos eso, amaré a mi prójimo, amaré, ¿verdad?, a las personas como a mí mismo. Lo repetimos en nuestras oraciones diarias, ¿sí? Bajacta la reja camoja. Entonces, ¿hasta qué punto lo estoy llamando? O sea, estoy llamándolo al punto de que quiero a él reconciliarlo con el Eterno, quiero restaurar, ayudarle, ¿verdad?, en su vida. ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Qué puedo hacer por mis seres queridos? ¿Qué puedo hacer, verdad, por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por mi pareja? ¿Qué puedo hacer por mis amigos, mis compañeros, etcétera? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿hasta qué punto, verdad, tengo ese compromiso marcado en mi vida? ¿Sí? Y pues obviamente nosotros sabemos que por la palabra pues hay una promesa de salvación, una promesa de redención, ¿sí? Y son cosas por las cuales podemos nosotros traer, ¿verdad?, a la gente a esa reconciliación con el Creador. Vamos a ver entonces aquí algunos textos que nos hablan acerca de esto, de estas promesas, ¿sí? Y un texto que encontramos nosotros en la Escritura y que muchas veces he citado pero no he ejecutado, es este. Hechos 16, 31 al 32. Se nos dice, ellos respondieron, ¿sí? Aquí Shaul y Silas respondieron allí al carcelero de Filipos, le dicen, cree en el Adón Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en él y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso, pues es bueno, o sea, es bueno creer en esa promesa. Sí, muchas veces nos quedamos allí en esa primera parte, ¿sí? Decimos, sí, creemos en el Mesías, sí, y aquí se nos dice que si lo queremos en él, entonces vamos a ser salvos nosotros y también toda nuestra casa, en otras palabras, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos van a ser salvos. No, pero es que aquí hay algo que ejecutar, hay algo que hacer, ¿sí? Porque esa es la promesa, pero viene la condición. Dice allí en el 32, dice, y le hablaron la palabra de Adonai a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que hablaron la palabra, le testificaron, les enseñaron el camino. Entonces, ese es el compromiso que tenemos, ¿sí? Enseñar el camino, hablar la palabra, testificar la palabra, testificar de lo que el Eterno ha hecho, hace y hará. Entonces, si no hacemos esa segunda parte, ¿cómo vamos a pretender entonces que nuestra casa, nosotros y nuestra casa, nuestra familia, nuestros familiares, ¿verdad?, amigos íntimos, conocidos, puedan reconciliarse y alcanzar esa salvación tan grande? Sí, entonces tenemos ese compromiso allí. Sí, tenemos eh, ¿qué? Ese encargo y esa responsabilidad. ¿Ah? Ahora, en la vida de José, mire, José era una persona proactiva, totalmente proactiva, ¿sí? Y él era una persona que en cualquier parte donde se encontrara, él estaba allí en sus funciones y todo lo demás, y el Eterno estaba con él, y él prosperaba en todo lo que hacía, todo lo que ponía su mano, todo lo hacía prosperar el Eterno, ¿sí? Pero él estaba en comunión, en íntima comunión con el Creador, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más tarde, pero era una de las cosas importantes de José. ¿Sí? Y debido a eso, el Eterno lo pudo usar. Una persona proactiva, una persona que se movía, ¿no?, en pro de los demás. ¿Sí? Estuvo con Potifar y allí lo hizo prosperar. ¿Por qué? Porque se interesó en lo que estaba haciendo. Le metió la ficha, como se dice. Estuvo en la cárcel también allá.
ocupó la administración de la cárcel porque él era proactivo y trataba de ayudar y colaborar y hacer esto y lo otro y aquello. ¿Sí? Entonces, yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos que, hablando de la parte espiritual, porque pues obviamente es natural que querramos nosotros resolver los problemas de la familia, de todo tipo, pero no, estoy hablando de la parte espiritual, hasta qué punto va nuestro compromiso espiritual con nuestros familiares, con nuestros hijos, nuestros nietos, con los amigos, los conocidos, los vecinos, con los compañeros, etcétera. ¿Hasta qué punto va nuestro compromiso espiritual con ellos? ¿Sí? Entonces, debemos entender que nosotros tenemos ya un ministerio, todos tenemos un llamado. Algunos dirán, no, pero es que yo no soy Roe, yo no soy More, yo no soy Morá, yo no soy, ¿verdad? Saliaja, yo no soy Neví o profeta. No, todos, sin necesidad de llamados o ministerios, tenemos ya un ministerio. Un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Ese ministerio se llama reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Repita conmigo allí, así en su mente, reconciliación, ahí en su mente, reconciliación. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. ¿Estamos llamados a qué? A reconciliar, ¿sí? Entonces, eso es lo que allí el Rashtá les dice a la comunidad de Corinto, 2 Corintios 5, 18 al 19. Dice, y todo esto procede del Eterno, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliadores. ¿De qué? Del hombre con su creador. Del hombre con su hacedor. Somos reconciliadores. O sea que eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Mientras el hombre no se reconcilie con su creador, vea, todo va a marchar manga por hombro. ¿Sí? Mientras el hombre y la mujer no se reconcilien y tengan esa relación íntima con el creador, con nuestro creador, entonces las cosas no van a marchar totalmente bien. ¿Sí? No van a marchar bien. Entonces, eso es algo que tenemos. Es una responsabilidad grande. Dice allí, 2 Corintios 5, 19, dice, a saber que el Eterno estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, imagínense, un Eterno que perdona todo tipo de transgresión, todo tipo de pecado. Ustedes saben que en el Mesías hay una provisión para perdonar todo tipo de pecado, a excepción de uno, que el mismo Yeshua lo dijo, ¿no? A excepción de uno, que es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Sí, digo, eso no tiene perdón. Pero, de resto, todos los pecados que no tienen provisión en la ley levítica, ¿sí? Donde no se podía presentar ni un carnero, ni un toro, ¿verdad? Ni una oveja, ¿sí? Esos pecados que no tenían la forma levítica de poder reconciliar a la persona con el Eterno, Yeshua, esa clase de pecados es la que nos perdona. Los pecados pesha, de iniquidad. Entonces, esos pecados, el Eterno nos lo perdona por los méritos y por la obra preciosa del Mesías. Entonces, la persona debe sentirse agradada, complacida, agradecida cuando sabe esto. Y esto hay que comunicárselo a la gente, ¿sí? Que esos pecados tienen perdón, ¿sí? Cuando ustedes saben que una persona es perdonada digamos, de esos pecados, va a sentir, caramba, un peso de culpa ya despejado, va a sentirse libre, va a sentirse reconciliada, va a sentirse en paz, va a sentirse agradada. Sí, es como cuando uno paga una deuda. ¿Ustedes han pagado deudas? Me imagino que sí, ¿no? Sí, cuando ustedes pagan la deuda, ya, ay, gloria al Eterno, ¿verdad? Que ya, porque hay personas que para cobrar son tremendas, o entidades que eso llaman y eso es cosa seria. Entonces, si uno no resuelve eso, mejor dicho, eso es un dolor de cabeza. Pero cuando uno ya resuelve, pues más o menos es cuando uno se siente perdonado de los pecados, ¿sí? Uno siente que ese peso de culpa se quita y uno se siente liviano y agradecido con el Eterno, con el Creador, cuando por los méritos del Mesías, por su obra redentora, por la sangre que Él derramó en el madero de ejecución, somos
perdonados de nuestros pecados. Eso lo necesita saber la gente. Hay mucha gente que necesita saber esto, que cree, ¿verdad?, que merece lo peor, que merece castigo, que ya no puede reconciliarse con el Creador, que sus pecados son tan negros, tan oscuros, ¿verdad?, que no se pueden blanquear. Y acuérdense que la Escritura dice, ¿verdad?, que si vuestros pecados fueren, ¿verdad?, como la grana, serán emblanquecidos como la lana. O sea, eso, cualquier clase de pecado, ¿sí? Entonces, tenemos esa palabra de reconciliación, tenemos esa responsabilidad y tenemos también unas herramientas para ello. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para este fin? ¿Qué herramientas tenemos? Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a ver qué herramientas tenemos. Que obviamente, eso no puede hacerlo uno así, ¿no? Así como desprovisto de los elementos necesarios para ello. Entonces, la principal herramienta que tenemos nosotros es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah. Repítalo usted en su mente, estudio de la Torah. ¿Sí? No es leer la Torah, no se trata de leer la Torah, es estudiar la Torah como tal. Hay que estudiar la Torah. ¿Sí? Uno no puede conformarse con leer que el salmismo, que el proverbio, ¿verdad? Que los evangelios, que no, eso no sirve. O sea, pues eso lo puede mantener a usted, pero tiene que estudiar porque allá uno de los salajín de nuestro santo maestro decía, vea, ustedes estudien, capacítense para que ustedes puedan dar, ¿sí? Ustedes puedan dar, ¿cómo se dice? Testimonio, o sea, puedan dar cuenta de la emuná que se os demanda, o sea, de esa emuná que ustedes tienen, o sea, esa fe que ustedes tienen que demostrarla, eso que ustedes creen, demuéstrenlo, ¿sí? Y con argumentos, ¿sí? Y con textos y con enseñanzas, demuestren eso, ¿sí? Porque muchas veces la persona como que se queda corta, le pregunta y no, pues es que no sé, no, pues ahí está escrito, yo sé que eso está escrito por ahí, en alguna parte está en la Biblia, pero no, ¿pero qué? No, entonces uno tiene que estudiar la Torah. Esto es importante, estudiar la Torah. ¿Sí? Cuando hablo de la Torah me refiero, sí, a los 5 primeros libros, al Jumás, 5 primeros libros de la Biblia, pero me refiero también al Tanakh y me refiero a toda la Biblia. Hay que estudiar todo, de Berechit hasta Apocalipsis hay que estudiar. De alguna manera hay que estudiar. ¿Sí? Y para eso tenemos que toda la vida, toda la vida para estudiar, porque uno no deja de aprender. Entonces, le toca a uno ponerse a estudiar, no simplemente a leer, sino a estudiar. ¿Y por qué? Porque es compartiéndola, es enseñándola. La única forma como puede convencer a la persona de pecado, es la única forma. Porque para eso es la Torah, para mostrarle a la persona qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada al Eterno, ¿sí? Qué es lo santo, qué es lo puro, qué es lo prófano, ¿verdad? Qué es luz, qué es tiniebla. Para eso es la Torah nos capacita para ello, ¿sí? Dice así, libro a los de, en todo caso, sigo con el tema, ¿sí? Y estamos viendo, ¿verdad?, lo importante que es el estudio de la Torah, ¿sí? Lo importante que es el estudio de la Torah. Y por eso les decía que ahí en la carta a los de Italia, Romanos 3:20, se dice, porque por las obras legalistas y la mala interpretación de la Torah, ningún ser humano será, ¿qué? Dice allí, será justificado delante de él. Sí, será justificado delante de él. Pues por medio de la Torah, ¿de qué? Del pecado. Entonces, a través de la Torah es que nosotros podemos entender, les decía, lo que es santo, lo que es profano, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es luz, lo que es tiniebla. Entonces necesitamos conocer bien la Torah, ¿sí? Conocer bien la Torah. Y es necesario estudiarla porque dice allí también el Rashba, hablándole allá a uno de sus discípulos adelantados o avanzados, que era Timoteo, le decía, vea, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, ¿verdad?, del Eterno sea completamente preparada para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Si la persona no tiene un estudio constante, permanente, ¿verdad?, de las escrituras sagradas, no, o sea, no va a ser un instrumento útil. Tiene que ser una persona que sepa, que aprenda, que conozca,
¿sí? Las diferentes, digamos, formas de interpretar, ¿verdad? Sepan, ¿verdad? Dentro del contexto hebreo qué se dice al respecto. Aprenda dentro del contexto hebreo lo que quiso decir el Eterno. O sea, todo esto es muy importante, ¿sí? No quedarse uno a medias, no quedarse uno a lo básico. Hay que seguir adelante, aprendiendo. Recordemos las palabras de nuestro Adón Yeshua. Él dijo, escudriñar las escrituras, escudriñar, o sea, escudriñen, estudien, sí, mediten. Acuérdense que el Rastá cuando fue por allá a Berea, ¿qué decían los de Berea? Que eran, decía la escritura ahí, que eran muy nobles y que ellos todos los días escudriñaban las escrituras para ver si esto que él les estaba enseñando era cierto. Sí, entonces, qué bueno constatar con las escrituras, qué bueno es. A los que vienen aquí yo les digo, traigan cuaderno, lápiz, escriban, anoten los textos, todo esto, comprueben, ¿sí? Es muy importante estudiar la escritura. Entonces, es una de las herramientas que tenemos. Tenemos el Ministerio de Reconciliación, sí, pero tenemos que prepararnos entonces para dar nosotros cuenta y fe de lo que estamos nosotros profesando, viviendo y enseñando. Entonces, es importante el estudio de qué? De la Torah. Lo otro, ¿sí? Punto 2, la presencia del Ruach HaKodesh, ¿sí? La presencia del Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, es importante que usted sienta la presencia del Ruach HaKodesh. Yo no sé cómo hará, pero uno tiene que asegurarse. Uno tiene que asegurarse. Yo, por lo menos, en mi caso, ¿no? En mi caso, cuando me pongo a estudiar y todo eso, a veces me toma el Ruach. Yo siento que me toma el Ruach y empiezo, ¿verdad?, a hablar y a bendecir al Eterno y a hablar en otros idiomas. Sí, es una forma. O me pongo a meterme tanto en la escritura que me quebranto muchas veces porque siento la presencia de Dios. O orando, o adorando, alabando, ¿sí? Pero tiene que asegurarse uno que está allí. Pero todos los días tenemos que decirle a nuestro Abba, manténme lleno de la presencia divina, manténme lleno, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a testificar? Acuérdense que esto es importante, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la Ruach HaKodesh y me seréis testigos, ¿sí? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vea lo importante que es estar uno revestido de la Ruach HaKodesh, estar lleno de la Ruach HaKodesh, ¿sí? Y si no, entonces hay que mirar a ver. Si no, hay que mirar a ver si está contristado, si está, ¿verdad?, herido por alguna indiscreción, por algún pecado, por algunas cosas que estemos haciendo mal. Sí, pero tenemos que estar llenos de la presencia divina para poder que testificar con poder, hablar, testificar con poder, ¿sí? Entonces, es importante eso, porque dice ahí la escritura, el mismo Adón Yeshua nos dice allí en Yohanan 16:8, y si cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vea lo importante que es estar uno lleno. ¿Por qué? Va a convencer al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. No es sino que empiece usted a hablar palabras de Torah, empiece a hablar la palabra divina, la palabra del Eterno, y la Ruach HaKodesh como que le va a poner el sello, ¿sí? El sello, convenciendo a la gente de justicia, de juicio y de pecado, ¿sí? Y de la necesidad de reconciliarse con el Creador. Va a haber allí siempre la presencia divina, ¿verdad?, para hacer su trabajo. Tres, el testimonio. Sí, el testimonio es importante, ¿sí? O sea, usted puede reconciliar a la gente y todo eso, pues la gente no lo ve a usted como que no. Si lo ve a usted, por ejemplo, a la vuelta de la esquina, por ahí agarrado y enganchado con la suegra, con el suegro, o enganchado con una persona por allá, peleando, y dice, pero me habla de reconciliarme con el Creador y ya está aquí peleando con la gente, ¿sí? El testimonio, muy importante, ¿sí? Que caramba, te hable y le hable a la gente, pero que vean que usted lo está haciendo. No le puede decir a la gente, vea, no sea grosero, hombre, usted qué boca tiene. Usted cuaja una leche y se la toma con esas palabras de grosería, de vulgaridad, y de pronto a la vuelta de la esquina usted está por allá, mejor dicho, hablando, maldiciendo y hablándole quién sabe a quién de mala gana. Entonces hay que tener mucho cuidado. El testimonio es importante, ¿sí? Porque podemos enseñar, podemos convencer,
Pero si no hay testimonio, vean, no vamos a arrastrar a nadie. El testimonio arrastra. Las palabras convencen, pero el testimonio de nuestra vida es el que arrastra. Por eso yo le digo aquí a las mujeres, ustedes son las que hacen que sus hijos hereden el judaísmo, hereden la Torah, porque ellos están viéndolos a ustedes mujeres, porque ustedes son las que crían, ustedes son las que crían, y los hijos hacen lo que hace a la madre, ¿sí? Los hijos hacen lo que ves hacer a la madre. Aquí estaba el hijo de Elianita la otra vez, y ella encendimos aquí las velas de Hanukkah, y entonces el hijo se fue allí, ¿verdad? ¿No? Como a taparse los ojitos, y vea, ¿por qué? Porque ve que la mamá se tapa allí, ¿verdad? Cuando va ya a hacer la oración, ¿verdad? Por el encendido de las candelas, entonces, y el niño también iba a hacer lo mismo. Entonces, ahí está, son los hijos, ¿verdad? Los que heredan de su madre, porque la madre es la que los cría, la madre es la que está siempre ahí al lado de ellos. La herencia judía llega por la madre, no por el padre. El padre ya se ocupa cuando ellos ya estén mayorcitos, de 13, 14, 15 años. Ya el padre empieza allí, ¿verdad? A encaminarlos ahora, pues, a esa vida de responsabilidad. Pero inicialmente, la madre. Entonces, por eso allí, nuestro don Yeshua HaMashiach dijo, ¿verdad? En Matillahu 7:20, así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, hasta este momento tenemos primero, ¿qué? Estudio de la Torah. 2, la presencia de la Ruach HaKodesh. 3, el testimonio, importante. 4, va el 4, y el 4 es perseverancia, perseverancia, ¿sí? Métase en su cabeza allí, perseverancia. ¿Qué perseverar? No, pero es que no me escucha, no me atiende. Persevera, tranquilo, no se preocupe. Una gota de agua que cae en una roca continuamente, tarde o temprano, le hace mella. Se lo aseguro. Si una gota de agua cae en una roca, constantemente le va a hacer una mella, le va a hacer mella. Va inclusive a traspasarla, si cae constantemente. Entonces, perseverancia, ser constantes. ¿Constantes en qué? En hacer el bien, en las buenas obras, venciendo con el bien el mal, ¿sí? Eso es muy importante. Uno debe ser constante, ¿sí? En eso, en los masinto bin, ¿sí? En las buenas obras, tratando de siempre vencer con el bien el mal, ¿no? Ayudando, ¿sí? Mirando la necesidad que pueda haber las personas, ¿no? Dice allí, primera de Tesalonicenses 1:3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Elohim y Padre de vuestra obra de fe, perdón, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Elohim y Padre, ¿verdad? Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en el Adón Yeshua el Mesías, ¿sí? En otra parte dice, nuestro trabajo en el Adón o en el Señor no es en vano. O sea, lo que usted haga, grande, pequeño, eso no es en vano. De pronto usted no ve los resultados, no hay problema que no se vean los resultados. Tarde o temprano esos resultados se van a ver, ¿sí? Tarde o temprano lo que se sembró con lágrimas, con regocijo, se segará. Tarde o temprano, lo verá uno, ¿sí? Las personas le darán la razón a uno, al cabo de un tiempo las personas vendrán y dirán, sí, tenías la razón, etcétera, etcétera, pero toda palabra y toda semilla que sembremos no vuelve al eterno vacía. Ella lleva un propósito de salvación, propósito de reconciliación, propósito de liberación, propósito de sanidad. Siempre la va a tener. Entonces tenemos que perseverancia, persevere en hacer siempre el bien, persevere en mantener siempre ese testimonio, persevere en el trabajo grande o chico que esté haciendo, espiritualmente hablando. Sí, persevere, hay que perseverar, ¿sí? Y así poco a poco, ¿sí? Yo me he dado cuenta que las personas que son youtubers, ¿verdad? Que están allí, ellos empezaron allí, ¿verdad? Una cosa, esto cuando pum, empezó el canal a afiliarse mucha gente, ¿verdad? Y a propósito, pues comparta los videos para que otras personas también puedan beneficiarse y bendecirse con las enseñanzas, ¿sí? Entonces, así poco a poco y todo fue creciendo hasta que, ¡pum!, ya, o sea, se tiene una cantidad de gente virtualmente allí conectada, ¿no? Atendiendo o escuchando los mensajes que se están dando. Entonces, todo empieza así. Aunque tu principio es pequeño, dice, tu posterior estado será muy grande. Pero hay que mantenerse allí, fiel. Mire que así fue como empezó José. José empezó allá,
¿verdad? Como mayordomo, ¿no? Después pasó como administrador de una cárcel y por último terminó gobernando todo Egipto, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos, ¿verdad? Lograr con perseverancia lo que nos proponemos, ¿sí? Estoy hablando de la parte espiritual. Cinco, y aquí voy, esto es muy importante, la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos. Esto sí es vital. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvaguardarnos, para cuidarnos los unos a los otros, ¿sí? Para servir a los demás, ¿sí? Inclusive comunión con los mismos líderes. O sea, esto es importante, esto no es cuestión de quedarnos en la virtualidad. Yo sé que muchos están ahí porque están lejos, no están, ¿verdad? Pero si estuvieran aquí, yo sé que tendríamos mejor comunión, ¿sí? Es muy importante la comunión, ¿sí? Estar uno con la familia de la emuná, con la familia de la fe, ¿no? Porque uno se salvaguarda, uno está cuidándose, uno está testificando, ¿sí? Uno está inclusive en las tribulaciones, porque cuántas tribulaciones no hay, problemas no hay, entonces uno trae una palabra de consuelo, cuántas angustias no hay, entonces uno trae allí ayuda, ¿sí? Con la oración, con el consejo, ¿no? Con la guía, ¿verdad? Que nos da a nosotros la escritura. Entonces, es muy importante la comunión, ¿sí? Y la comunión para salvaguardar uno su testimonio también, su testimonio. ¿Sí? Entonces, por eso, entre líderes también uno tiene que reunirse, en hablar con ellos y todo eso. Esto es muy importante, tener esa comunicación, tener esa, ¿sí? Ese constante, podríamos decir, esa coinonía constante, ¿no? Hablar acerca de la esperanza, hablar acerca de nuestra emuná, testificar, todo eso alimenta nuestra emuná y la vida judía se alimenta de esa manera, en comunidad, no aislada, ¿sí? No aislada. Eso yo estoy convencido 100%, ¿sí? De que uno no puede estar así, uno tiene que estar en comunión, ¿sí? Uno tiene que estar en comunión. Entonces, de alguna manera hay que buscar la comunión con los demás, ¿sí? Y con los demás hermanos, con los demás amigos, tener esa comunión para fortalecernos los unos a los otros. Y hay textos que hablan acerca de esto, textos, ¿sí? Para consolar, para ayudar, para fortalecerse, ¿sí? Para estar unidos. O sea, hay textos en la escritura que sobran, ¿no? Entonces, esto es vital, ¿sí? Cuando la persona se aísla, corre el peligro de ser tentado. Cuando la persona se aísla, muchas veces, a veces lo hace pues para justificar o no justificar, sino hacer las cosas a su manera. Entonces, no es así. Hay que uno tiene que poner a juicio lo que uno está haciendo. ¿Sí sabían? Uno tiene que poner a juicio lo que uno está haciendo. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, tiene que poner uno a juicio y para eso necesita uno de los demás. De los demás, ¿sí? Que le digan a uno, que le corrijan a uno, que le señalen, ¿verdad? Que le muestren, etcétera, etcétera. Y entonces uno, ahí poco a poco, pues va uno mejorando y uno está, bueno, siendo cuidado y uno cuida a los demás y uno ayuda a los demás y los demás lo ayudan a uno. Es muy importante, no una vida aislada. Muy bien. Sexto, enfrentar los desafíos. Importante enfrentar los desafíos. ¿Sí? ¿Qué desafíos? Bueno, siendo siempre proactivos, ¿no? Como ya lo dije, la vida de Joseph era una vida muy proactiva, ¿sí? En buscar a quién testificar, a quién corregir, a quién ayudar, a quién instruir, a quién aconsejar, ¿sí? Y esto se hace identificando obviamente las necesidades que hay en las personas y ayudándole en esas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, hay un señor aquí en la cuadra que él se sienta desde la mañana hasta que cae la noche, se sienta ahí afuera. Y a mí me preocupa, me preocupa, ¿sí? Porque imagínense, estoy en una avenida aquí que es muy concurrida y pasan motos, carros, volquetas, camiones, busetas, y él está ahí absorbiendo todo ese smog todo el día. Entonces, yo ya he venido hablando con él, por su salud, por su bienestar, una persona que está ahí sentada y viendo pasar a todo el mundo y viendo pasar a todo el mundo. Sí, entonces parece que gracias al Eterno se le va a activar un negocio ahí mismo en su casa para ponerse otra vez a trabajar, ¿sí? En venta de agua potable. Y qué bueno, pero pues he estado allí con él
me siento allí, me pongo a hablar con él, me pongo a testificarle, ¿sí? Y todo esto, y me preocupa pues su salud. En todo caso, pues yo pienso que hay gente necesitada, hay gente que podemos nosotros llegarle con una palabra, ¿verdad? De edificación, de consuelo, de corrección, inclusive, ¿sí? Es muy importante eso, ¿no? Y pues enfrentar esos desafíos, ¿sí? No temer, ¿no? No temer, si hay que hablar las cosas como son, pues se hablan las cosas como son, aconsejando, ayudando, instruyendo, ¿no? Corrigiendo, testificándole a la gente. Eso es muy importante. Y eso es lo que vemos en la vida de Joseph. Una persona que mantuvo su comunión primeramente íntima con el Creador, ¿sí? Y con los valores que le enseñó su padre Jacob. Conservó su temor al Eterno. Fue proactivo en todas circunstancias, ¿verdad? Como mayordomo allá en la casa de Potifar, en la cárcel y en el gobierno con su propia familia, ¿verdad? Entonces, vemos allí cómo él consoló después a sus hermanos, y lo vimos ya en estos textos que lo vimos, ¿verdad? Que ellos estaban muy tristes por todo lo que había pasado, por todo lo que le habían hecho, y entonces los consuela y les dice, ustedes, ¿verdad? Tranquilos, no se preocupen, esto todo el Eterno lo hizo para bien, ¿sí? Todo lo encaminó el Eterno para bien, para mantenernos a todos con vida, ¿sí? Entonces, qué palabras de consuelo, ¿verdad? Trae aquí Joseph. Y qué ejemplo nos da él como líder, ¿verdad? Como líder espiritual, como líder, ¿verdad? En todo sentido, político, ¿verdad? Como líder dentro de sus hermanos. Como estamos es para ayudar. Y cada uno de ustedes son punta de lanza, cada uno de ustedes son líderes dentro de su círculo familiar y estamos llamados a eso, consolar, ayudar, apoyar, aconsejar, enseñar, ¿sí? Primeramente, obviamente, a la familia, ¿sí? Nuestro testimonio debe ser en forma espiral, ¿sí? O sea, nuestro círculo familiar, ¿sí? Más íntimo, y después así se va extendiendo, ¿verdad? A los amigos, a los vecinos, etcétera, etcétera. Pero así debe ser. Así como Yeshua dijo, ¿me serías testigos en dónde? Jerusalén, casa, ¿sí? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en forma espiral. Sí, entonces de esa manera tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad de ser ¿qué? Reconciliadores. Reconciliadores, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿verdad? Con mi esposita, pues hemos tratado bajo todo punto de vista, ¿verdad? Hablar con la familia, testificarles, corregirles, en fin, o sea, lo más que pueda. Nuestros hijos nos llaman, ¿verdad? Para consejo, para esto. Nosotros le hablamos, les señalamos, les corregimos. Ellos no dejan de ser nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces así estén grandes y ya hechos y derechos, hay que seguir allí, ¿verdad? Estar pendientes de ellos para irles encaminando, ¿verdad? Por el camino de la vida. Entonces, mis amados, tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y para eso se nos dio estas herramientas como para resumir. 1, el estudio de la Torah. 2, la presencia del Ruach HaKodesh que tenemos que asegurarnos siempre. 3, el testimonio por sus frutos, por su testimonio. Es que la persona cree, ¿sí? Antes que sus palabras. 4, perseverancia. Hay que perseverar. Hay que hacer el bien hasta el final, ¿sí? Hay que hacer las buenas obras. Hay que hacer el trabajo, así sea insignificativo, pero para el Eterno es de gran valor, ¿sí? Estoy hablando de ese trabajo espiritual. 5, comunión con los hermanos. Comunión con los hermanos, y esto de la pandemia ha dejado a muchas comunidades, ¿verdad? En este sentido, enfermas, en el sentido de que las personas como que se acomodaron, ¿sí? Y entonces, como todo es virtual y todo se puede hacer virtual, pues mejor que menos virtual. Pero eso no cambia absolutamente nada la voluntad divina de estar en comunidad. Es voluntad divina que estemos en comunidad, ¿sí? Los hermanos juntos en armonía. Estemos, ¿verdad? Todos juntos compartiendo, ¿no? 6, enfrentar los desafíos. Enfrentar los desafíos, ¿sí? Entonces, seguramente tendrás algún desafío. Yo les quiero comentar uno que tuve hace muchos años atrás. Estaba yo por allá, cogí un vehículo de transporte, ¿verdad? Urbano. Y pues estaba ahí tranquilo cuando escucho yo una voz que me dice, testifica en este bus. Yo, ¿qué? ¿Cómo así que testifica en este bus? Y testifica en este bus. Y yo, pero, y ahí como que sí, como que no.
¿sí? Y entonces la gente se iba bajando y entonces escuchaba una voz, vea, ese se fue, ese se condenó. Yo, ¿cómo sí? Y entonces, claro, yo entré en un momento, ¿verdad? Como de show, y dije, no, vamos a testificar. Y empecé yo a hablar, empecé a hablar. En ese bus empecé a hablar y a testificarle a la gente y a hablarle del Mesías y esto y lo otro, ¿sí? Y entonces, cuando me fui a bajar, una mujer se bajó conmigo y me dijo, yo quiero eso que usted tiene. Y le dije, ¿usted quiere esto? Vamos, entonces ya hablamos. Y hablamos y esa persona se reconcilió esa noche con el Eterno, ¿sí? Aceptó el sacrificio de nuestro Santo Maestro. Y pues yo creo que el Eterno puso esa inquietud porque había un alma que rescatar por lo menos en ese bus de pasajeros. Y eso fue un gran desafío, ¿sí? Y bueno, y así muchos desafíos, ¿verdad? Yo creo que tenemos, y cuando escuchemos algo así, tenemos que ser muy, muy, pero muy sensibles, ¿verdad? A la necesidad que puede haber en los demás. Mis amados, los dejo allí, que el Eterno los bendiga a todos, que tengan un hermoso día de Shabbat. Para todos, Shabbat Shalom.